hacer, Adriana, cuando rápidamente que coge el balón Haití, tenemos que estar ahí, la presión tiene que caer rápidamente ahí a la selección de Haití. Y hablando de presión, ahí estaba poniendo presión Ángela Díaz, la número 14, en contacto visual con Selimar. Ahí ven a Karina, la número 9. Las haitianas son... eso estuvo duro, tempranito en el juego, ese cruzado ahí. Fuerte, fuerte, y se lleva la peor parte la jugadora Mónica Ríos de nuestra selección. Wow. Afortunadamente, rápidamente se recupera y regresa a su posición. Miren la diferencia, miren el golpe genuino, fuerte, durísimo. Y apenas estuvo 5 segundos en la grama y salió corriendo, vamos a jugar. Si llega a ser masculino, todavía están quejándose en el piso. un Neymar se quedaría ahí. Estaría dando vueltas todavía. De 5 a 10 minutos. Estas chicas sí que tienen garra, de verdad que tienen corazón, es impresionante. Ahí está la marca de Puerto Rico tratando de capitalizar en el medio campo ahí con Selimar. Selimar en 1 contra 1, decide despejar. Otro choque físico, va al piso la haitiana. Chocaron ahí con Ángela Díaz. Me parece que va limpia ya la jugada, pero bueno, la decisión del árbitro es que es a favor de Haití. No sé si pita el fuera de el saque lateral o falta. Vamos a ver ahí en la... Ah, bueno, sí, entra un poco brusco ahí a la jugada. El balón ya estaba afuera, pero sí entra un poco brusco ahí a la pelota. Haití atrasando jugada, buscando despejar las líneas de Puerto Rico. En territorio ofensivo las haitianas, rápidamente llega ahí la defensa de Puerto Rico. Rechace largo, cómodo para la portera del equipo de Haití, Madeleine Fleuriot. En el mediocampo disputan azules y rojas. Ahí viene Puerto Rico a territorio ofensivo con Selimar. Ahí está Selimar Pagán buscando a quién centrar. Ahí viene el centro, están buscando a la número 11 que es Ana María Díaz y a Karina Socarrás, pero llega primero la portera. Muy pendiente, 2, 3 jugadas muy importantes y sobre todo la recuperación que estamos teniendo en la mitad de la cancha. Supremamente importante eso, Héctor. Como justo ahí en ese saque, rápidamente el toque de Puerto Rico. Siguen los golpes ahí disputándose los balones. Esta vez a favor de las azules que son las haitianas. Dojin Joseph. Y vemos ya empezando a participar a Karina Socarrás, que siempre es con mucho corazón que disputa todas las pelotas. Cabezazo de Marcela Robinson para despejar. Muy bien también de Mónica. Aunque recupera Haití en territorio ofensivo en cancha de Puerto Rico. Largo al área, buscando el cabezazo. Estaba distante para meter gol. Hubo golpe allí. La bola sigue rodando. Se levanta ahora, se incorpora la haitiana. Está todavía un poco chocada. Cierra Puerto Rico. Se van de banda derecha con Mondesir, que es peligrosa. Va a buscar el centro. Fuerte la marca de parte de Nené. La ayudan, 2 contra 1 y va al piso. Parece que le lastimaron la mano. Ahí está, importante eso que hace Socarrás. La jugadora número 10 de la selección de Haití, Nerilia, le da un empujoncito con la mano, ella cae al piso, se repone y llega de nuevo a la jugada y le quita limpiamente, la envía al saque lateral. Ahí está ese con Ana María Díaz, la número 11, con Nené Zaragoza. Que se recupera y viene limpiamente ahí. Entra la pelota y... Barrida limpia, ¿no? Limpia, totalmente va la pelota y eso. Ahí no creo que necesitemos la camilla, la puede regresar. Y esa es la capitana, esa es Mondesir, jugadora de la Liga Francesa. Nada más y nada menos clave en el equipo de Haití. Pero estaban claras las instrucciones del coach Parra, duro con Mondesir. Definitivamente hay que estar, y la he visto así mismo, con esa doble marca que siempre llega de la jugadora Ana María Díaz y de la jugadora número 3, Zaragoza. La bola en juego, la saca Haití. Bola boricua. Ahí está Nené Zaragoza, defensa lateral de Puerto Rico. Estamos en nuestra propia cancha. Vean la diferencia en estatura de las haitianas, pero Puerto Rico con la agilidad, las destrezas, lo técnico-táctico, el arrojo, el corazón. No se intimidan estas boricuas, Caliche. Era lo que te iba a mencionar, Héctor. Igualmente que la selección de Surinam, esta selección de Haití, mucho más superior en altura a nuestra selección. Hay peligro con las haitianas, están llegando al área, pero Puerto Rico con el despeje defensivo. Nos vamos de lateral derecho. Por ahí anda Selimar, va al piso.
La falta a favor de Puerto Rico la comete ahí la número 8, Nicolás. Hasta el minuto 7 ahora de esta primera parte, Héctor, lo que veo de nuestra selección me gusta. Me gusta Sí. tanto defensivamente como en ataque. En ambos lados no se han dejado intimidar ni por la corpulencia y la estatura de Haití, ni porque ganaron 10-0 primero, ni porque tienen 3 días de descanso con no solamente un día de descanso Puerto Rico. Están de frente ante la adversidad. Muy importante eso, Héctor. Algo que hay que resaltar, que la selección de Haití viene de descansar desde el jueves. La selección de Puerto Rico viene del juego que tuvo del sábado contra la selección de Surinam. Y por eso es importante que Puerto Rico logre marcar gol en esta primera mitad, porque posiblemente eso le pase factura en la segunda. Ahí está, primer balón que ataja, le mete el pecho y el corazón Cristina Roque, la portera boricua. Es la primera llegada que vemos de la selección de Haití, pero sin bastante peligro porque llega fácilmente la pelota a las manos de nuestra Cristina Roque. Tocando por lateral derecho, ahí buscando a Karina. Karina le pega de distancia, pero estaba bien colocada la portera Madelina. Si Karina en esa le da un poquito más duro, la encuentra fuera de la cancha y podríamos estar cantando el primero para Puerto Rico. Sí, o que hubiese llegado ayuda por la banda izquierda, porque no se cogía la portera pendiente a Karina y posiblemente de lateral izquierdo hubiésemos podido sorprender si hubiese llegado alguien a ayudar en la jugada. A las antianas llegando ahí al área, balón afuera. Estamos en minuto 9. Eso significa la concentración que tiene nuestra selección cuando se van esos pases largos, sin otra jugadora que acompañe, se va largo a la raya final y tranquilamente ahora para sacar nuestra guardameta. Que tiene tremenda pegada, las piernas fortísimas de Cristina Roque. Ahí a disputar en media cancha, que Puerto Rico estuvo en ese mediocampo muy bien en el partido con Surinam. Que ahí va Puerto Rico en escapada. Muy largo el pase. Había posiciones ahí con Ana María y con Ángela, pero largo el pase. Qué pena, se veía bonita esa llegada. Muy buena opción para la selección de Puerto Rico. Y vemos viendo llegar a esta hora todavía gente a las tribunas. Importante, Héctor, porque siempre cuando se juega de local, el público es ese jugador número 12 en el encuentro. Oh, sí, sin duda alguna. Agradecemos a los televidentes de Punto 2, pero importante ese respaldo aquí en Juan Ramón Lubriel para las chicas, sin duda alguna. Lunes perfecto y precioso para el fútbol de la CONCACAF FIFA. Golpe fuerte y la bola sigue rodando, no hay infracción. Ahí cruza por la izquierda, están en el borde del área, pega, buena tapada de la defensa de Puerto Rico. Un muro tiene Puerto Rico ahí en el cajón del pánico. Infracción. Quiero ver esa jugada ahí en la repetición porque creo que va Karina ahí al balón y se arroja la chica antes de la jugada, la número 6, Gustavo. Vamos a observar, a ver. Oh, Bueno, viene un poco fuerte la entrada ahí por detrás. Y por detrás. Sí, en la entrada sí ya viendo la hora de repetición un poquito fuerte y digamos que se libró de una tarjeta amarilla ahí. Y eso la perdonaron porque es muy temprano, apenas minuto 11. Tiro libre, cuidado con Melchi. Melchi juvenil, estuvo en el Mundial Sub-20. El especialista en balón parado le pega durísimo justo por encima del travesaño. Y esa número 16, Melchi, de las más jóvenes del equipo del 11 titular, es la especialista en situaciones de balón parado para Haití. Qué bien le pega. Cobros le pegó muy bien, muy fuerte, muy bien ubicado. A fortuna para nosotros, se va por encima del travesaño. Melchi estuvo entrenando 4 semanas con el Lyon en Francia, que es el campeón de la UEFA, de la Champions. Y tuve el privilegio a sus cortos 19 años entrenar con el Lyon. Esa Melchi que vieron ahí pateando el tiro libre de Haití. De suma experiencia, mucha experiencia de estas jugadoras que cuando vienen a jugar estos tipos de partidos, pues ahí sacan a relucir toda su experiencia. Hemos visto a Mondesir después del golpe intenso de ahorita por la banda derecha. Y si no se ve, pues nos conviene, porque es un peligro la Mondesir, la número 10 de Haití. Presión de Puerto Rico en el mediocampo. No logran conectarse las haitianas. Buena esa defensa, la conexión de las boricuas. Justo en el mediocampo, miren cómo aparecen 3 defensas y 3 mediocampos. Tienen que cruzarlo largo, terrero. Disputan ahora a pecho.
Ahí se va Yuri. La cambia muy bien, saca su defensa del frente, pero Puerto Rico logra despejar en toque hacia la derecha para saque de manos. Concentración muy bien ubicada en la línea defensiva, rápidamente no espera que salga ahí la portera y rápidamente descomplica la jugada y la envía fuertemente al saque lateral, la número 15, Kelly Johnson. Que es de hecho Kelly Johnson la única variante en el 11 titular de Puerto Rico esta noche, con referencia al partido del sábado. Está Kelly Johnson de defensa central, sustituyendo a Deisla Reyes. Ahí viene el centro de Haití, a buscar el cabezazo, cuidado ahí Cristina Roque. Y nos pusieron ahí el rabito. Hay gol, 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 gol para Haití al minuto 13 y le dijo a esa portera, guárdame eso ahí. La jugadora Félix, número 17 de la selección de Haití, Héctor, en un cabezazo que conecta muy bien, la ubica en el otro palo donde no alcanzó a llegar nuestra portera Cristina Roque. Vemos ahí el centro muy bien ubicado, alta, brinca bien al cabezazo y la desvía, la envía completamente al otro palo de la portera, anotando el primer tanto para la selección de Haití. Sí, ahí el segundo palo, por encima, la confunde. Y eso estaba bastante bien marcada, San Félix. En el salto para el cabeceo no estaba sola. Y eran lo que de pronto, porque a ras de piso hasta ahora, a la altura del minuto 13, no habíamos tenido jugadas de Haití de peligro a ras de piso. Pero pues por la altura, que muy bien lo habíamos mencionado anteriormente de esta selección de Haití, es por donde cae el primer gol para la selección de Haití. Y lo bien que salta. Alta y con buen brinco también. Wow, anticlimática esa jugada. Pero bueno, hasta ahora, minuto 13, vemos jugando muy bien a nuestra selección, así que podemos, todavía tenemos muy buena opción y todo un partido por jugar. Ojalá que Puerto Rico reaccione aquí como pasó el sábado, que después del gol que hizo Surinam, las chicas les dio tanto coraje que entonces jugaron con más garra, con más seguridad y marcaron un ramillete de 3 goles. Como en esta llegada que viene por aquí, ahí está, la empuja Karina y jugada, a ver si cantan aquí, penal. Sí, penal. Sí, tenemos penal. Hay penal para Puerto Rico, así que en menos de un minuto hay oportunidad para el empate para Puerto Rico en tremendo momentum aquí al minuto 15. Héctor, lo que habíamos hablado anteriormente, Puerto Rico tiene la opción de seguir jugando porque en los primeros 13 minutos hemos tenido muy buenas opciones, muy buen manejo en este partido y aquí cae este penalti en un momento excelente, después de Haití haber anotado. Esto es algo muy bueno para nuestra selección. Y bueno, lo que necesitamos, anotarlo, Héctor. Claro, hay que aprovechar la oportunidad. Bueno, no pita el penalti, pero si señala, lo que señaló fue el saque de puerta, Héctor. No pitó el penalti. Bueno, quedamos con las ganas entonces. Qué mal. Con la señalización que vimos de aquí, se entendía que había pitado. Penal, sí. Penal. Y la verdad que la falta parecía penal. Pero qué mal. Bueno, vamos. Hay que botar ese golpe, ese nos dolió más todavía. Cuéntame, Caliche. Rive TV disfruta de todos los juegos de la Liga de Puerto Rico, femenino y masculino, a través de Rive TV, por nuestras diferentes plataformas YouTube, Facebook e Instagram, porque en Puerto Rico hay fútbol, Héctor. Y esa era la oportunidad más cercana e inmediata para Puerto Rico, pero penosamente, ahí va largo, creo que está adelantada. Estaba ahí adelantada Karina. Buen centro de Ángela. Quizá un poco largo. Estamos en el minuto 16. De momentos... esa fue bien visible de parte de Nené. La puso a volar ahí a la jugadora de Haití, Nerliut Nicolás. Ahí está, de entrada fuerte de nuestra jugadora Zaragoza. Pendiente ahí del avance de la selección de Haití, Héctor. Bueno, hay situación aquí. Tiro libre distante. Lo está ejecutando de Eugene. Se va en juega en corto con sus defensas centrales que están adelantadas allá en el medio campo. Largo al área, pero está Cristina Roque, el primer bote, aceptando la portera boricua, minimizando los peligros de parte de las haitianas. Y es de lo que debemos estar muy pendientes, Héctor, de esos balones filtrados que son peligrosos cuando nos filtran esos balones desde la mitad de la cancha.
Y bueno, ver a todos los compañeros del comité ejecutivo de la federación por ahí. Cuquito, Tony López. El gran Tony López, ese es el que reparte justicia en todas las canchas de la Máster, ¿ah? y exitoso entrenador de la UPR Arecibo también. Lobos y Lobas. Anda por ahí. Con él estuvo Nene Zaragoza, Loba de la UPR. Esa que está sacando ahí de mano, la número 3. La oportunidad para Puerto Rico. Reclamando ahí Zaragoza ese saque, perdón, la jugadora Karina Socarrás reclamando ese saque de banda, pero la central entiende de que es para la selección de Haití. Perdimos la posesión del balón ahí y estamos en territorio ofensivo, por eso la insistencia ahí a Ana María Díaz. Con sus patadas entre piernas, a ver si aprovechan, estamos aquí con Karina, vamos a ver peligro, está cerca del área Karina. Por el ataque izquierdo, ¿con quién se va a conectar? Ahí empujón. Hay que tirarse por si acaso, pero ya vimos que ahorita no la cantaron. Lo que parecía un penal, que no fue. Desde aquí lo vimos como penal. En la anterior jugada hablo. Esta ya es más una jugada. Y no solamente la falta, sino la señalización de la árbitro. Correcto. De la manera que indicaba. Y el deseo de nosotros también, Héctor, yo creo que se fue un poquito también ahí. La ilusión. Correcto. La ilusión, tú sabes lo que era empatar el juego al minuto. Chacho. De libreto. Hubiera sido excelente que hubiera caído ese penalti, sobre todo en el minuto que fue, pero bueno, seguimos. Marcela Robinson, defensa central de Puerto Rico, buscando el despeje, se va corto con Kelly Johnson, la otra defensa central. La cruza con Ana María Díaz. Ana María, estudiante de escuela superior en Atlanta, Georgia. Va a estudiar en Georgia State University a partir de agosto del 2020. Y quien nos dejó también una grata sorpresa en este juego que tuvimos el jueves, porque la verdad se destacó mucho por esa lateral. Haití atacando, van por el medio, ahí está Mondesir. Va por la izquierda, Puerto Rico cerrando, el palo que mete va muy distante de la arquería. Se puso golosa en el ataque ahí, la haitiana. Balón de Puerto Rico. Jugadoras que le pegan muy bien al balón. Cuando van entrando ahí en el área le pegan fuerte y durito, así como también tenemos a nuestra Kelly Johnson, que también ayer en el juego del sábado propinó un knockout. Sí, una barrera dejó en el piso de las muchachas de Surinam. Y lo habíamos anticipado, que le pegaba duro y a eso fue, le golpeó duro en la cara a la chica y le costó recuperarse. Sí, buen tiempito. Y hoy ya tuvo un tiro libre Kelly Johnson distante y la llevó al arco. Este es Marcela Robinson de La Salle University. La familia de parte de madre, familia puertorriqueña. Van por el medio, pero justo a las piernas de la defensa central de Haití. Las boricas pendientes ahí, cualquier descuido. A recuperar. Atrasando con Cristina Roque. Va a jugar ahí con Kelly Johnson cortito. Kelly tiene para despejar largo si quiere, pero se va cortito también. Adriana Font. Ese es Selimar. Adriana está a su lado. Justo con Adriana la juega en el borde del lateral. A ver si creamos jugada. Cuidado con la posición adelantada. Aquí está Puerto Rico. La figura de Karina. Por ahí llega Ángela Díaz también. La barrera de parte de la defensa de Haití cuando venía el centro. Aquí viene el cabezazo, cerquita, no pudo ser. Ahí estaba Ana María Díaz, que trata de recuperar para Puerto Rico. Puerto Rico con llegadas y llegadas. Ahí está la número 17 de Puerto Rico, que es Mónica Ríos, manteniéndola con vida, pero llegó la portera dándole fin a la amenaza de Puerto Rico en el cajón del pánico. Héctor, muy importante estas asociaciones que estamos viendo entre Karina Socarrás y Selimar Pagán por el lateral derecho. Muy bien le filtra esa pelota ahí, viene el centro con una muy buena posibilidad para la selección de Puerto Rico en empatar el encuentro. Hay infracción en la jugada a favor de Haití. Va ahí Saint Félix. Esa fue la del gol, ¿no? Saint Félix. Félix, sí, la 17. La 17, correcto. Al minuto 13 entró el gol de Haití. 1-0 dominando las haitianas. Ahí está la referida de Trinidad Tobago, que es Crystal Sobers. Y Nene ha estado en todas las jugadas de contacto físico. Ha estado Nene Zaragoza de alguna manera. A Nene la han enviado a
a repartir, a imponer respeto. A impartir respeto, eso mismo. Sí. Se está jugando como lo que es un partido de vida o muerte. Y ahí está Nene, dándolo todo por Puerto Rico. Marcando territorio, como decimos. Está marcando territorio, por aquí no. Por aquí no, Nene Zaragoza. Porque la gran mayoría de jugadas en este primer tiempo las hemos visto por el lateral derecho de la selección de Haití. Correcto. Ahí tiene el número 5, que lo es Joseph. Cuidado en el área, que ahorita nos sorprendieron por el aire. Ahí disputan, cae la marca. Se la cambia. Esa es Melchi. Melchi atrás allá con las defensas centrales que están en el medio campo. Y cuando usted ve las defensas centrales en el medio campo, se demuestra el dominio que tiene el equipo. Y penosamente en este momento son las azules. Puerto Rico buscando recuperar. Parece en una contra. Un contraataque es lo que hace falta en este momento, pero parece que quitar el balón. Ahí está. Vamos por el medio. Mejores minutos ahora de la selección de Haití, Héctor. Sí. Y eso es lo que tenemos que evitar, que vengan esos centros en alturas, que jueguen a ras de piso y nosotros poder recuperar más fácil estos balones. El despeje van por izquierda. Ha llegado Karina en el medio. A ver si llega ahí Ángela. Ahí va el primero para Puerto Rico. Y ese es gol de Ángela Díaz. Lo empata Puerto Rico al minuto 24. Gol, 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 gol de Puerto Rico. Ángela Díaz lo empató. Ángela le dijo a esa portera: guárdame eso ahí. Y como lo habíamos hablado, Héctor, veíamos minutos que se nos fueron yendo un poco de la selección de Puerto Rico, pero este gran pase de Karina Socarrás que deja para cobrar solita ahí a nuestra Ángela Díaz, que bueno, que tuvimos, nos marcó hat-trick en el partido anterior y hoy saca esa garra goleadora que tiene y empata el encuentro aquí en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón, Héctor. Pura emoción, el público disfrutando en el Lubriel y ustedes en sus hogares a través de Telemundo.2. Ha empatado el partido. Puerto Rico con el momentum, el gol de Ángela. Ahí va Ángela nuevamente, pero hay infracción. No le gusta al jugador número 12, que son los fanáticos. Y nos metimos en el partido de nuevo, Héctor, sí, en el minuto 24. Qué bien. Excelente, excelente. Cuarto gol de Ángela en este evento. Lo que habíamos hablado, estamos seguros que esta selección no va a bajar. En este caso, ni los pies ni las manos los va a bajar para entregar este juego. Aquí se está disputando algo muy importante, que es el cupo a las Olimpiadas de la CONCACAF. Así que se están jugando aquí el todo por el todo, Héctor. Y si el Lorito hubiese sido penal, qué distinto, ¿no? Estaríamos hablando que estaríamos ya 2-1. Pero bueno, estamos apenas en el minuto 24, primera mitad. Karina Socarrás, largo a banda derecha, pero se interpone ahí la defensa en el medio campo de parte de Haití. Azul Haití, rojo blanco Puerto Rico. Goles al minuto 13 de Haití, de Saint Félix. Y al minuto 24 Ángela Díaz para Puerto Rico, recupera Puerto Rico. Está en el medio campo. Disfruta del fútbol de Puerto Rico en la plataforma número 1 Ribe TV. Síguenos a través de las plataformas Facebook, Instagram y YouTube Ribe TV, porque en Puerto Rico tiene fútbol. Y ahí está Kelly Johnson con su pegada, su pierna meteórica. Es peligrosa. Aunque está distante ese tiro libre, la chica tiene poder. Y ahora tenemos el balón en el campo de Haití. Mira dónde la llevó, buscando el cabezazo. Por poco. Buen intento de Karina Socarrás. Mejor la patada de Kelly Johnson. Lo que hablamos y lo que hemos hablado en estos dos encuentros, Kelly Johnson, tremenda pierna que tiene para meter esos balones ahí al área. Y nuestra Karina Socarrás, que por poco la conecta un poco mejor. Brinca, le gana ahí la posición a las dos defensoras de la selección de Haití. Y por poco cae la ventaja para nuestra selección. Esas son las jugadas que aunque no es gol, hay que destacar lo bonito que fue ejecutada. Muy bonita, tanto la patada como el brinco para el cabeceo. Correcto. Por el lateral derecho están las haitianas. Están entrando al área, pero ahí está Nene Zaragoza. Despeje, se la pone en el pie. Haití va con el centro. La defensa central de Puerto Rico despejando en momento de un poco de crisis.
Cae al piso ahí Ángela Díaz. Entrada fuerte y fácilmente pudo haber sido para amarilla porque llevaba el contragolpe la selección de Puerto Rico. Y ahí está, pues la jugada cae al piso y esta la cantan. Esta la cantan con Karina Socarrás y la jugadora Beth Brown de Haití. Apellido parecido a Sauerbrunn, que es defensa central del equipo de Estados Unidos, que de hecho empató 1-1 con Corea del Sur, el juego amistoso de la FIFA, las campeonas del Team USA contra Corea del Sur en Chicago el pasado domingo. Ahí está Haití, pero ahí nos salva esa posición adelantada. Si hay offside. Sí, offside porque entró en muy buena posición, muy bien filtrado ese balón, pero estaba adelantada la jugadora de la selección de Haití. Afortunadamente. Aunque ahí Cristina Roque había salido y se veía en buena posición, pero como quiera. Y de nuevo la jugadora número 10, que ahora la vemos más jugando por el extremo izquierdo. Con decir. Sí, después del golpe aquel con Nené por la derecha, se la movieron para... Déjame, yo me cambio para el otro lado porque... por aquí está difícil. Esta boricua está dura. Como dice Héctor Sucio. Defensiva, la presión que están poniendo las boricuas. Como te dije, Héctor, en comentarios que tuvimos en juegos pasados, tenemos equipo de selección para jugar contra Haití. Te había mencionado que vi jugar el equipo de Haití contra Surinam, y a pesar del resultado tan abultado, 10-0, igual era un Surinam totalmente diferente el que enfrentamos el día sábado, así que por eso te mencioné que nuestra selección tenemos muy buen equipo y tenemos equipo como lo estamos viendo para disputar el encuentro y el cupo contra Haití. Haití que tiene 3 jugadoras jugando en Francia y 5 en Canadá, en el área de Quebec. Ahí va el centro. Puerto Rico el despeje en situación peligrosa. Y esta vez vuelven a amenazar las haitianas en el minuto 31. De nuevo Zaragoza ahí pendiente de los despejes. Muy importante la concentración de nuestra línea defensiva. Dueña y señora de ese lateral. Zaragoza, de Arecibo, Puerto Rico. Por aquí no. Tanto que hizo cambiar de punta a la jugadora número 10 de Haití. Cuidado que esa fue, sí. Jugada similar a la del gol. Vino el cruzado de derecha. Y estaba Cristina Roque pues pendiente del primer poste. Es de lo que debemos estar muy pendientes, Héctor, de esas jugadas de ayer. Infracción a favor de las haitianas cuando Puerto Rico comenzaba un ataque. Minuto 31, Héctor, esto está 1-1 y nos estamos disfrutando tremendo juego. Ángela logró el empate al 24 para Puerto Rico. Ángela Díaz, del Bayamón FC, ex Notre Dame de Caguas y actualmente tigresa de la Interamericana. Y lleva 4 goles en el torneo, 3 el sábado y 1 hoy. Hacia atrás el cabezazo, controla con el pecho, buscó ahí una chilena, pero larguísima. Importante esa marcación ahí, importante esa marcación, no dejarla pensar, no dejarla bajar el balón, porque sabemos que estas chicas se voltean ahí en el área y le pegan muy bien, muy fuerte. Tremenda la marca de tanto Marcela Robinson como Kelly Johnson, de Zaragoza, Diana Font. Y la contención del medio campo de Puerto Rico. Patada de Cristina Roque, bonita. Hay 3 mediocampo de Puerto Rico, a ver cómo se reparten. Y finalmente las azules dominan. Teníamos 3 ahí. Nos traicionó el esférico. Se va por banda derecha Haití. A ver si le llega, pero está Nené. Nuevamente Zaragoza protagonista. Ahí se queda sola la haitiana. Por el piso, cuidado. Tiene la pegada. Cae. Ajá, no hay penal, así que sígalo. Estaban haciendo el show las haitianas para reclamar un penal. Por fortuna no lo hubo. Hubo caída en el área, pero no hubo infracción.
Y cuando una jugadora simula y se ve muy clara la simulación en el área, puede recibir también tarjeta Sí, amonestación. Exacto. Por el teatro. Pregúntale a Arjen Robben. El holandés. Hablan de Neymar, pero Robben fue primero. Correcto. En los teatros. Con la selección de Holanda. Robben tiene una maestría. Sí. Apenas correcto. Neymar tiene un bachillerato. Está bueno eso. Bueno, 1-1, señores. Pasamos un susto ahí, pero vamos para encima con Cristina Roque al saque de puerta, llevándola al medio campo. En el aire domina Haití. Cabecean 2-3 veces. Disputan ahí con Laura Suárez. Laura tuvo mucho recorrido el sábado. Definitivo, nuestra capitana del encuentro, del partido, y hoy la vemos también sacrificada ahí en ese medio, igual que Karina Socarrás, que está dando el todo tanto al frente como recuperando balones ahí en la mitad de la cancha. Está jugando 2 y 3 posiciones, increíble. Le dando instrucciones a Marcela Robinson en la marca, con Nené. Va al piso la haitiana, despeja Marcela. Pero no había boricuas ahí, pero la saca del peligro, que es lo importante en el momento. Nuevamente en territorio de Puerto Rico, el esférico. Haití al ataque de banda izquierda. Se acomodan las haitianas buscando el centro. Atenta a las boricuas. Cerrando ahí. Despeje bueno de parte de Mónica Ríos. Puerto Rico buscando acomodarse para irse en escapada y no pudo ser. Hay infracción en la jugada. Esto es lo que nos está llevando a tener más control del partido, Héctor. Sobre todo esa buena marca que estamos teniendo en la defensa. Como muy bien tú mencionas, la salida ahí y la falta que encontramos, y ahora ganamos la posición del balón. Kelly Johnson, y ahí está la fanaticada pidiendo la emoción. Cántico puertorriqueño, los fanáticos en el Lubriel. Ustedes en sus casas a través de punto 2. En los últimos minutos del primer tiempo, empate a 1, Haití-Puerto Rico. El ganador seguirá con vida en la siguiente fase preolímpica de la CONCACAF. Lo que sienten estas jugadoras cuando escuchan la fanaticada y toda esta gente gritando en el público por ellas, eso les da un salto anímico tremendo, muy importante. Atacando a Haití, ahí estaba Nené metiéndole el pecho ese balón. Vemos ahí la número 8 de Haití, que es Nicolás. Esa número 11 es Ana María Díaz, futura estudiante y jugadora de Georgia State University. Hay peligro ahí en el área. Se le va larga Haití. Balón de Puerto Rico, saque de meta. Al minuto 36, señoras y señores. Haití marcando gol al minuto 13 con Saint Félix. Ángela Díaz le da el empate a Puerto Rico al minuto 24. Y ya 10 minuticos para finalizar esta primera parte, Héctor. Y lo que veo me gusta. Estoy contigo. Carlos Caliche Flores. Héctor Vázquez Muñiz a través de punto 2. La producción de Federación Puertorriqueña de Fútbol y Telemundo. Con The Production Crew. Balón filtrado al área. Hay peligro, pero llega la defensa de Puerto Rico en barrida salvadora. Y es... Ha sido supremamente importante, Héctor, el trabajo que ha hecho la jugadora número 3 de nuestra selección, Zaragoza. Definitivamente, como tú lo has dicho, es dueña y señora de esa banda. Bravísima, Nené. Miren esa barrida. Justo al momento que venía la patada con malas intenciones de Haití, llegó Nené. Tengo el hermano en Los Ángeles, California, Héctor, que los hermanos, usted sabe que eso es cariño tremendo. Ya lo tengo desde Los Ángeles, siguiendo los juegos de la selección de Puerto Rico. Qué bueno, muchos saludos. Excelente. O sea que lo está viendo a través de la página Facebook de la Federación. Correcto, de la Federación de Puerto Rico. Riegue la voz y comuníquese por WhatsApp, por mensaje de texto con sus familiares en el extranjero, en Estados Unidos, que pueden disfrutar el partido a través de la página Facebook de Fede Fútbol PR. Fede Fútbol
de Fútbol PR, ahí se está transmitiendo en vivo tanto este juego, como también pueden disfrutar del primer juego que tuvo nuestra selección de Puerto Rico. Ahí vemos los 2 goles de nuestra selección de Puerto Rico. Mira qué bien filtra ese balón Zaragoza, Karina Socarrás y nuestra goleadora que no perdona, Ángela Díaz, infla la malla y Héctor. A distancia y cayendo fuera de balance. Y el del equipo de Haití fue un cholazo. Gol de cabeceo de Saint Félix. Y me preocupa ver a quien se ha comido el show hoy defensivamente, Nené Zaragoza, fuera de cancha en este momento. Hasta una camilla vi que llevaron allá. La entrada fue fuerte, en esa última entrada que tuvo fue bastante fuerte cuando cae ahí la otra jugadora encima de su pierna, y esperemos que no sea nada grave. Muy bien, disfruta del fútbol de Puerto Rico en la plataforma número 1 Rive TV. Síguenos a través de Facebook, Instagram y YouTube. Rive TV, porque en Puerto Rico tiene fútbol. Ahí ven a una de las 2 lineales del país de Canadá. Las canadienses Chantal Baudreau y Melissa Seddon son las 2 árbitros lineales, las abanderadas aquí en el partido hoy. La principal es de Trinidad y Tobago, Crystal Sobers. Ya en el minuto 39, tiro de esquina para Haití. Ahí va el balón al área de peligro, el cajón del pánico, despejó Puerto Rico. Y nos vamos. Ahí está Selimar Pagán, buscando con quién conectarse. Llega Laura Suárez, hace señas Laura, vela Laura. Está habilitada ahí, esa es Adriana Font. Adriana Font, lateral derecho, era la que estaba ahí en el ataque para Puerto Rico. Excelente lo que hace Selimar Pagán, Héctor, que viene a la mitad de la cancha y cuando ve que no tiene respaldo de sus compañeras, para la pelota, no pierde el balón y regresa y sigue jugando con su selección. Sí, jugando inteligente, jugando sin desespero. Es temprano, estamos en empate. Importante tener control, posesión de ese balón. No regalar posesiones. Definitivo. Entonces, Nené está bien. Sí. Esperemos a ver, reingresa de nuevo a la cancha. Dios mediante. Y sería excelente que en estos últimos 5 minutos cayera un golcito, Héctor, para irnos al descanso con un 2-1 a favor de Puerto Rico. Un golcito de rojo y blanco. Aclaremos el color. Estamos en Bayamón, pero hoy no queremos goles azules. No. Los queremos rojos. Ahí está Puerto Rico. Hoy nos vamos populares, Héctor. Ahí está. No hay control en el medio campo. 1-2 toques y Haití recupera. 1-2 toques y en piernas azules el balón. Infracción en la jugada y es a favor de Puerto Rico. A Diana Font, castigada ahí por la número 16, Melchi. Héctor, viendo el uniforme de la selección de Puerto Rico, es muy representativo y muy similar a su bandera, que la camiseta. Sí. Uniforme distinto, fue blanco el del pasado sábado. Ahí no pudo controlar a Haití. Le dan infracción a la número 17, que es Mónica Ríos, por detrás. Pero una falta bien dada, ¿sabes? Porque estaba la que cayó al piso, que es Nicolás. Está en posición de peligro. La diferencia para los amigos que nos están viendo de hoy, Puerto Rico, estar jugando con esta que es su camisa oficial. Era porque pues el partido del sábado lo estaba jugando con la selección de Surinam como visitante. O sea, la selección de Surinam estaba jugando como local el partido del sábado. Ahí por eso van a ver en la pizarra que siempre el equipo que está a la izquierda es el equipo local en el fútbol. El equipo de la izquierda es el home team, el equipo local. Correcto. De la derecha es el equipo visitante. Tiro libre, barrera de 3. Pegan las haitianas, está Cristina Roque despejando. Cristina Roque, lo que viene era un meteoro. Le metió los puños, le asintió. Excelente Cristina Roque cubriendo ese palo. Una pelota súper difícil porque va a mitad. Porque va a mitad y allá llega. Muy bien, nuestra portera le envía el tiro de esquina.
aparte que va durísimo, es el detalle que muchas veces las porteras pierden visibilidad por la misma barrera. O si hay contacto con la barrera, la bola sale entonces en una dirección difícil de adivinar, inadvertida. Ahí vemos la jugadora de Haití perdiendo un poco de tiempo ahí. Como les habíamos explicado, a pesar de que Puerto Rico y Haití están en la primera posición de este grupo, por diferencia de goles, Haití ocupa la primera posición. Lo jugaron Terrero, despeja Puerto Rico. Correcto. El empate favorece a Haití. Haití con empatar gana para efecto de clasificación. Por eso la del consumo del reloj que estás indicando. El ahorro para Puerto Rico. Puerto Rico no tiene otra opción que sea ganar. Héctor, acabamos de ver una equivocación tremenda de las delanteras de la selección de Haití. Se equivocaron ahí en la delantera, las tres pasándosela entre ellas, y hubiera podido caer el tanto. Afortunadamente se equivocaron ahí. Se la perdieron. Una amenaza de Haití que no se pudo concretar afortunadamente para Puerto Rico. Tienen el saque de banda. Ahí están llegando al área buscando voltearse la haitiana. Despeje de parte de Mónica. Mediocampo contención. La infracción favorece a Haití. Hay un tiro libre peligroso para las haitianas al minuto 44. En estos últimos minutos, ya finalizando este primer tiempo, estos últimos 5 o 6 minuticos hemos visto dominio de la selección de Haití, llegando ahí, pero muy bien parada toda la defensa de nuestra selección. Que esto se va a ver porque la selección de Haití sabemos que es muy buena selección, una selección muy bien trabajada, pero lo importante es que estemos concentrados en esa última línea, en la línea defensiva, para rechazar y salir bien con todos esos balones. Y qué raro que no es Melchi la que va a patear el tiro libre. Es Rutney, la número 3. Justamente Melchi ejecuta balón parado. Está en el área, cuidado. Sigue rodando en el área, despeja a Puerto Rico. Recupera Haití. Centro largo. 1 contra 1, llega la portera. La desvía Rica, Roque, Cristina. Salva Cristina Roque. Otra amenaza de Haití en las postrimerías del primer tiempo. Excelente, Héctor, esa salida de Cristina Roque. Le cubre completa el arco a la jugadora de Haití y le elimina la opción a gol. La repetición, mira Cristina atenta en el 1 contra 1. Despliega todo su cuerpo cubriéndole todo el palo izquierdo y con las piernas el palo derecho, Héctor. Excelente esa salida de Cristina Roque. Atajada de piernas cuando van a indicar cuántos minutos van a añadir. 3 minutos. Perfecto. 3 más. Queda tiempo por un gol para Puerto Rico. En 3 minutos se puede. Definitivo, Héctor. La verdad, en este primer tiempo no hemos visto jugadas que ameriten tiempo adicional. Se ha jugado bastante bien este primer tiempo y con pocas faltas. Así que 3 minutos añaden el compensatorio en este primer tiempo. Pero Haití insiste. Ahí Puerto Rico con oportunidad. Ángela Díaz. Buscando compañía Ángela. Atrás Ángela. Buscando más opción. Sabía que solo iba a ser difícil contra 4. Jugando inteligente. Laura tratando de filtrar esa pelota ahí fuerte, pero cambiando de pierna, quiso cambiar con su pierna izquierda, su pierna menos hábil, y pues no pudo hacer ese trazo. Hubiera sido muy importante. Se viene de nuevo Puerto Rico. Ahí está Ana María Díaz, buscando con quién conectarse. Ana María, ahí no hay nadie de Puerto Rico. Estamos en los 3 minutos compensatorios del primer tiempo, iguales a 1. Vemos cómo le da indicaciones ahí Karina Socarrás a Ana María de tocar más corto ahí, haciendo el pase corto ahí con ella. Qué bueno ver ahí a Nené Zaragoza recuperada del golpe fuerte ahorita. Nené ha sido clave en la defensa de Puerto Rico en ese lateral derecho. Supremamente importante, Héctor. Todas las jugadas que ha tenido, todos los encuentros que ha tenido con las jugadoras de Haití, ha salido muy bien.
Bueno, realmente lateral izquierdo. Lo que pasa es que si lo ves de la perspectiva de Haití, pues el derecho de Haití, Correcto. pero lateral izquierdo. Lateral izquierdo de nuestra selección, correcto. Nené Zaragoza. Ahí ven a Juan Carlos Parra. Nené con el saque de banda. Sigue corriendo el reloj en los 3 minutos compensatorios. Buscando Puerto Rico el golito para irnos al entretiempo en ventaja. Es a favor de Puerto Rico la falta. La va a patear Laura Suárez. Que le pega muy bien Laura. Pero claro, está Kelly Johnson. Está Kelly Johnson, no hay más nada que buscar. Héctor, el director técnico Juan Carlos Parra, que estuvo pues en una entrevista mencionando el trabajo que ha tenido su selección, el sacrificio, pidió acompañar a todo Puerto Rico, que vengan a ver a sus chicas. Héctor. Ahí está el tiro de Kelly Johnson, larguísimo al área, despejando la defensa de Haití. Puerto Rico todavía con opciones allá, buscando, estaba Karina. Puerto Rico recuperando con Selimar Pagán, manteniendo la bola en territorio de Haití. Eso es lo que queremos. El reloj sigue corriendo, a ver si conseguimos la ventaja para irnos al entretiempo. Despeje de cabeza defensivo de Haití. Llega ahí Mónica. Laura Suárez desde el piso fuera de balance, buscando a Diana Font, a Ángela. Están las boricuas insistiendo de todos los ángulos, piso, aire, lateral. Se andaba confundiendo ahí la línea defensiva de la selección de Haití y prefieren enviarlo al saque lateral a favor de nuestra selección. Y se acabó el primer tiempo. Pitó el oficial de Trinidad Tobago, Crystal Sobers. Nos vamos iguales a 1 al entretiempo aquí en el Juan Ramón Lubriel en este clasificatorio preolímpico del Caribe CONCACAF en punto 2. Pero por lo menos tenemos saque de manos ahí, saque de banda para Puerto Rico en territorio ofensivo en cancha de Haití. Con Adriana Díaz, lateral derecho de Puerto Rico. Adriana Font, debo decir. Adriana Font, de las Juanas del Colegio de Mayagüez. Vemos estos primeros minutos a nuestra selección de Puerto Rico sin bajar las manos y ya en campo de la selección de Haití. Bueno, y ojo con sustituciones, cambios aquí en la segunda mitad. Me parece estar viendo la número 7, Carish Rivera. Creo que está en cancha la número 7, así que ya hay una sustitución, hay un cambio de Puerto Rico. La número 7, Carish Rivera. De Puerto Rico Sol, juvenil, de otra de las jugadoras de escuela superior que tiene el equipo de Puerto Rico, al igual que Ana Díaz, al igual que Cristina Roque. Carish Rivera. Cuando viene el tiro libre de Laura Suárez, distante, llega al área Laura, está allí la portera y logra atajar, le mete el pecho y saca con la derecha, la pone a rodar por la banda derecha, recupera Puerto Rico. Saque de banda. Importante tener ese dominio de balón, ese poder de balón en estos primeros minutos del segundo tiempo. Ahí está Puerto Rico amenazando. Jugando cerca en el borde del área. Con Carish, ese es Carish. A buscar el centro Carish y le dan el espacio Carish. Marcada por 2, no puede ser. Sí, Carish Rivera, así que averiguamos por quién entró Carish Rivera de sustituta en esta segunda mitad. Ayudó a Ángela Díaz allá también. El varón sale y corresponde a Puerto Rico. Y le damos la bienvenida al director deportivo, director de selecciones de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, Andrés Mirabelli. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches para todos ustedes, también para toda la audiencia. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Andrés se une a nuestra transmisión aquí de este emocionante juego que estamos viendo y por su gran conocimiento tanto del fútbol y ahora en su posición en la Federación de Puerto Rico. Cuéntanos de tu posición, Mirabelli. Bueno, la posición de director deportivo, algunos también la llaman gerente de selecciones nacionales, más bien encaminar un poco el proyecto, ¿verdad? Una figura que la federación no tenía en su momento. Me traen para buscar un poco, darle una identidad, una nueva identidad, una filosofía
a todas las selecciones y de a poco, ¿verdad? Es un camino largo, no es un camino corto, que cuesta, así que en eso estamos trabajando. Y ahí amenazó Puerto Rico, se fue largo la pegada de Ángela. Jugada peligrosa y muy buen enganche de nuestra jugadora, pero se le va un poco alta la pelota al saque de puerta. Pero por lo menos vemos posesión de balón para Puerto Rico. En este segundo tiempo, Puerto Rico sabe que no es suficiente con el empate, hay que ganar. Ahí recupera a Diana Font. Rápido el ataque del equipo de Haití. Ahí vienen las haitianas con Mondesir, que es la número 10. Ahí está Mondesir por la izquierda. Viene el centro y lo que hace es enviarla fuera de las líneas. Puerto Rico con el balón. La selección con muy buena pegada, Mirabelli. Sí, la verdad que sí. Estaba observando el cambio que hizo el entrenador Parra. Saca a Selimar buscando con Carillo un poco más de velocidad, un poco más de desborde. Son jugadoras muy fuertes y estábamos viendo que por el medio es un poquito complicado, así que interpreto que esa es la decisión que ha tomado nuestro entrenador. Muy importante esas sustituciones, como hablábamos, Héctor, a inicio puede dar el declive o el subir a un equipo. Esperamos que sea eso, que este cambio sea positivo para nuestra selección. Lo importante es no entrar en el desespero. Acordate que solamente un gol cambia todo. No podemos entrar corriendo desesperados a buscar ese gol de entrada, dejando espacios, ¿verdad? Así que el partido todavía le quedan 41 minutos. Tenemos tranquilidad, el gol puede llegar en cualquier momento hasta lo último. Hay que mantener la calma, manejar el tiempo y buscar la forma, ¿verdad? Vamos a ver si el cambio que hizo el entrenador nos puede dar resultados. Así que con la entrada de Carish Rivera se busca entonces más ataque, más centros del lateral derecho, del extremo derecho, como acostumbra hacer Carish. La vimos en el torneo superior el año pasado con Puerto Rico Sol, con apenas 15 años. Sí, un cambio posicional, ¿verdad? Con dos jugadoras de estilos diferentes. Selimar había tenido un muy buen partido, muy buen desempeño contra Surinam. Una jugadora que, si bien desborda, tiene un poquito más de control, de tiempo, ¿verdad? La experiencia también se lo ha dado. Y Carish, una jugadora con un potencial gigante, que seguramente va a tener muchos años en esta selección, que es muy veloz. Y ese es, como decías vos, su fuerte, ¿verdad? Que usó en Puerto Rico Sol la temporada pasada. Recibe la primera tarjeta amarilla la jugadora de Haití, Shirley Yeudi, Héctor. Y envió a la grama Laura Suárez. De un gran trabajo hoy, Héctor. Ha recuperado igualmente, igual que en el partido anterior contra Surinam. Hoy vemos a nuestra capitana Laura Suárez, guerrera, recuperando balones ahí en la mitad de la cancha. Ese es otro detalle también. Recuerda que Puerto Rico está jugando con apenas un día de descanso. Y entonces la parte técnica boricua debe identificar qué jugadoras ya necesitan ser sustituidas más allá del desempeño por la cuestión cardiovascular y de resistencia y de estamina. Y seguramente el entrenador está viendo eso de la mano también del preparador físico. Pero hay jugadoras que, independientemente de su condición física, a lo mejor te pueden entregar un poquito más por la experiencia. De todas maneras hay que ver qué es lo que está pensando el entrenador, ¿verdad? Yo estoy viendo ahora en el segundo tiempo un partido un poquito más parejo que en el primero y seguramente se van a empezar a abrir los espacios porque si bien Haití sabe que el empate le sirve, tampoco puede quedarse atrás, ¿verdad? Así que está yendo al ataque y en esos espacios que nos dejan es donde nosotros podemos penetrar. Ahí vemos esa trayectoria del balón de la jugadora número 10, peligrosa de la selección de Haití, Nerilia Mondesir, pero muy bueno el relevo de marca ahí, envía la pelota al lateral. Bueno, salió ahí Nicolás y entró. Hay sustitución por el equipo de Haití, indicamos ahora cuál fue la que entró. En el minuto 54, y siguiendo la línea que comentaba el profesor Mirabelli, interesante la perspectiva técnica estratégica de Haití. Ahora mismo con ese empate ellas avanzan, Puerto Rico se eliminaría, pero sabe que con un gol de Puerto Rico entonces todo cambiaría. Y cuidado aquí que están en el área, hay que despejar. Saca Puerto Rico con Kelly Johnson. Ahí ven a Carish. O sea que como quiera, aunque con el empate les es suficiente, Haití va a buscar ese gol que les garantice
porque entonces ya 2-1 obligarías a Puerto Rico a marcar 2 goles. Es un partido abierto ahora mismo para las dos selecciones, Héctor. Tenemos que tener tranquilidad, ¿verdad? Como hablábamos hace un rato, ese gol puede cambiar mucho, pero un gol en contra sería casi imposible de levantar, ¿verdad? Ante una selección como Haití. Yo creo que estamos haciendo un papel digno, un papel genial ante una selección que en el ranking es muy superior. Y que para los números que como se había mencionado anteriormente, con el partido que tuvo contra Surinam, ocasionando un 10-0, se veía un resultado bastante abultado, pero lo habíamos mencionado. Hay selección, nuestra selección está trabajada, a pesar de haber solamente ganado, solamente no, un 6-1 es un excelente resultado. Muchacho, una catica. Contra Surinam, y como lo dijo Socarrá, toda la gente esperaba un 10-0, pero ellos como seleccionadas lo que querían era ganar este encuentro y venir a disputar como lo están disputando hoy este partido contra Haití. Y hay un detalle que no es menor. El equipo de Surinam puso todo, como decimos en Argentina, la carne en el asador contra nosotros, porque entre las dos selecciones, a priori, vos entendés que Puerto Rico es la selección más débil. Al pasar esta situación, Surinam no entró con sus mejores jugadoras contra nosotros. Sí. Pero el partido contra nosotros sí, jugó con todas las titulares. Mostrando otra cosa. O sea, nosotros estuvimos estudiando el partido con el profesor Parra, y lo que mostró Surinam contra Haití no fue nada parecido a lo que mostró con nosotros. Entonces pareciera que hicimos un partido de menor escala o de menor nivel que el que le hizo a Haití, y en definitiva Surinam se mostró mucho mejor contra nosotros, y por eso tuvo esa dificultad. De todas maneras, lo que decías hace un rato, no es menor ganar 6-1. Definitivo. Tiro libre para Haití en el minuto 57. Se acerca la selección de Haití. Ahora son siempre peligrosos por la altura de la selección de Haití, como hemos mencionado, son chicas un poco más altas que nuestras seleccionadas y son siempre peligrosos estos balones aéreos. Y ahí está Melchi, la número 16, la que decíamos que es el especialista en balón parado. Ahí está Melchi, buscan el centro, está el cabezazo de Marcela Robinson de Puerto Rico, defensivo, disputando ahí con Adriana Font, menor en estatura pero grande en corazón, y Puerto Rico con la oportunidad cuando Cristina Roque le va a pegar. La central del compromiso, el árbitro del compromiso, muy bien ahí, ve el empujoncito que le dan a nuestra defensora y pita la falta a favor de la selección de Puerto Rico. Importante anular esa ventaja en estatura, el juego aéreo del equipo de Haití. De todas maneras, Marcela Robinson, una presencia importante en nuestra saga central, una chica que participa en NCAA en un nivel muy alto. Ojo con Karish ahí, se la cambia muy bien Karish, buscando con Laura, le pega Laura por encima del travesaño. Peligro, tenemos que seguir con esas asociaciones así. Nuestra capitana le pega fuerte, pero se va alta la pelota a la raya final. Oye, Mirabel, ¿están utilizando el sistema del GPS? Los chalecos, ¿no? No, todavía no. Es reciente la compra. No es que te pones el chaleco en la espalda y ya trabajás. Tenemos que hacer un seguimiento, una data a todos los jugadores, una base de datos para entonces empezar a trabajar con ellos. Así que esperamos ya que para los próximos compromisos, inclusive no de la selección masculina contra Anguila, sino para el próximo proceso de noviembre, ya estemos trabajando de manera, digamos, más científica, con mucha nueva implementación que está trayendo esta nueva gestión, armando ya nuestro propio laboratorio. Mirabel, ¿y se tardará mucho para llegar a este sistema a la Liga Master? De ponernos en la Liga Master eso, Héctor. Revienta la máquina. Cuidado con este tiro libre al borde del área. Ahí está Marcela Robinson. Haití al ataque.
Marcando está Nené Zaragoza, como siempre, que no para de fajarse Nené Zaragoza en su región, dominando su lateral. Categoría Master. Todavía, Héctor, todavía Mirabel y yo nos disfrutamos de jugar al fútbol, yendo los domingos a jugar en Raicomar. Así que, en forma de broma, por eso le menciono esto. Pero, futsal. Fútbol. Parece que fuera futsal, pero fútbol. Creo que eso está bien, hay que mantenerse. Así uno entiende mejor al atleta, si lo mantienes practicando. Despeje de Puerto Rico. Lo que deberíamos de medir ahí entonces es el volumen de alcohol en la sangre de la cerveza, que cuando termina ahí siempre se dan la cervecita ahí a todos los... El incentivo, el hidratante. Pero el sistema del GPS que estábamos hablando, para que la gente entienda, Mirabelli, en palabras sencillas, ¿qué mide? Bueno, estamos intentando complementar con otros aparatos que estamos consiguiendo para poder medir las distancias que corre el atleta en determinados, ¿cómo decirlo para que se entienda? Digamos, si el jugador tiene más recorrido a nivel aeróbico, más recorrido a nivel anaeróbico, en qué lugares de la cancha, para entonces hacer un entrenamiento un poquito más especializado en el puesto del jugador y no como se hacía en los tiempos nuestro, ¿verdad? Que era todo el mundo corría por igual. Obviamente ese tipo de entrenamiento ya no existe, pero entre más se asemeja a la realidad y más científico es, por ejemplo, vos podés determinar que un jugador a los 25, a los 30, a los minutos que sea, ya empieza el declive en su condición física y ahí es cuando uno dice, ¿y este entrenador por qué saca a fulano que está jugando también? Es porque a lo mejor a partir de ese punto empieza a declinar y antes que decline hay que hacer el cambio. Importante esa tecnología, Héctor, que tenemos hoy en día y sobre todo, Mirabelli, para poder, como tú dices muy bien, explotar al máximo el desempeño de un jugador en la cancha. ¿También va asociado esto con la alimentación, Mirabelli? Y con el descanso, es fundamental. Okay. Si el atleta no descansa bien, no se alimenta bien, es imposible que tenga un desenvolvimiento de alto rendimiento. Y sobre todo saber, Mirabelli, que cada jugador tiene como decimos, un desarrollo totalmente diferente, que me imagino que por esto pues llevamos a tener un trabajo diferenciado para cada jugador en la cancha. Pero ojo aquí, compañero, que viene el tiro libre con Laura Suárez. Gran oportunidad para Puerto Rico en el minuto 62 a buscar la ventaja. Despeje en el área de parte de Haití. La propia Laura con Mónica. Laura cae al piso, pero mantiene posesión. Cuando busca el pase está el despeje defensivo de parte de Mathern. Estamos en cancha de Haití. Oportunidad para Puerto Rico buscando recuperar. Hay el toque de las haitianas. Presión de Puerto Rico. Está Karina Socarrá jugando en toda la cancha. Aparece la número 9 de Puerto Rico. Y por ahí también la número 3, que es Nené Zaragoza. Infracción en la jugada y un reclamo del público. Bueno, pues le agradecemos a Andrés Mirabelli que nos haya acompañado en esta transmisión, siempre aportarnos estos conocimientos que están llegando para nuestras jugadoras y para el fútbol en general en Puerto Rico, Mirabelli. Bueno, un gusto haber compartido este pequeño tramo de la transmisión con ustedes y siempre a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Mirabelli, siempre un placer, que lo conocemos desde antes de la federación, con su trabajo allá en la LAI, excelente. Estuvo con el equipo de la UMED. Excelente ser humano, Mirabelli, y tanto él como su padre, ellos en años, no sé para qué año, bueno, se me fue preguntarle esto, después se lo preguntamos, pero él jugó, su papá dirigió el equipo de donde soy natural de Colombia, el Once Caldas de Manizales. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Aquí en Puerto Rico, Mirabelli fue el dirigente muy exitoso con el equipo de la Universidad Metropolitana, la UMED, en la Liga Atlética Interuniversitaria. Estuvo con ellos hasta el año pasado. Ahora pues ya la UMED se consolidó con Turabo, con la del Este, ahora es Universidad Ana G. Méndez, para efectos de la LAI. Pero obviamente pues ya Andrés no está, Andrés tiene su club y su trabajo acá de gerente y director deportivo y gerente de selección, casi nada. Mucho trabajo. Héctor, minuto 63 de la segunda parte, esto está 1-1
y bueno, ya empiezan a sudar un poquito más las manos. Y las haitianas consumiendo tiempo, les conviene que el reloj corra porque, como hemos indicado y les explicó ahorita Caliche, con el empate es suficiente para que Haití prevalezca y por eso comienzan entonces a consumir reloj, a atrasar con teatros en el piso, consumiendo tiempo porque les conviene que el reloj corra. Definitivo, pero lo más importante es que sigamos teniendo el balón en campo de la selección de Haití. Como estamos ahí ahora. Ahí está llegando Karish Rivera, buscando colocarse para el centro. Karish quiere el centro, le salen tres. Y está difícil. Excelente, excelente cómo transporta ese balón, cómo lo lleva hasta la última línea. Y ahí ganamos un tiro de esquina importante. Ya lo que está haciendo la número 7, Karish Rivera, chica de escuela superior, contra esas gigantes de Haití. Héctor le gana ahí la banda y le gana. Si no llega el relevo ahí de la otra compañera en la defensa, la número 13, Philip, hubiera sido un buen centro ahí. Se viene el tiro de esquina. Tiro de esquina. Puerto Rico a buscar el cabezazo, el cholazo. Hay oportunidad al borde del área. Entramos por el piso y la portera se colocó bien. Parece que hubo un golpe en la cabeza. Vamos a ver en la repetición si fue Karina Socarrás, parece que es la que impacta de la portera. Quiero ver la repetición porque no vi tan abrupta ahí la jugada. Aquí está. Ángela. Terrero con Karina. ¿Y dónde está el golpe? No es para tanto. Va simplemente, tanto que bueno, ella va a la pelota y se está tocando la cara. Para. Si le tiene que doler algo es una mano, eso no la cara. Perdóname, eso es un Neymar Award. No hubo nada, chica. Eso está consumiendo reloj. Ahí vemos la repetición desde otro ángulo. ¿Sabes qué? Yo le saco una amarilla a la portera. Si tuviéramos el VAR, seguro que ahí puede llegar el VAR y examinar la jugada y amonestar la portera de Haití. Correcto. Está consumiendo tiempo porque es lo que le conviene a Haití, que se acabe el tiempo y que el juego termine empate para entonces Haití pasar a la siguiente ronda. Y ahí escuchen el abucheo porque el público sabe lo que está pasando. Ángela Díaz hace un enganche excelente, le pega duro y cambia de palo y estuviéramos cantando el de Puerto Rico, Héctor. Sí, pero prefirió jugarla con Karina. Centro Terrero, oye, pero vamos. Ya vemos otra jugadora y definitivo, cuando están cualquier selección, las selecciones cuando están viendo que se viene el otro equipo encima, empiezan a hacer este tipo de gastar tiempo. Y Laura Suárez fue donde la referí y dijo, vamos, pon esto a jugar. Tú sabes que a ella lo que les conviene es que el juego se acabe empate. Correcto, pero todavía quedan sobre 23 minutos. Queda mucho. ¿Sabes qué? ¿Tú crees en la justicia divina? Definitivo, sí. Ellas van a seguir consumiendo reloj, va a correr y al minuto 80 y tanto va a entrar un gol de Puerto Rico. Entonces le va a pesar a ella. A ella les va a pesar que falte tan poco tiempo porque van a estar abajo. Definitivo. Que Dios te oiga, si estamos hablando de la justicia divina. Hay que ser optimista, vamos. Viene Boricua. Minuto 68. Héctor, no te creas que eso también sube el ánimo y el coraje a nuestra selección de seguir metiendo fuerte, metiendo el corazón en estos últimos minutos. Correcto. A jugar. Y coge todo su tiempo, y ve a la bola, la manosea, lo piensa. Y el abucheo del público. Ahí se fueron 5 o 6 minutos fácil. Veremos cuánto añaden en el compensatorio. Importante este jugador número 12 ahora. Viene Puerto Rico montando con público. Karina. Ahí estaba Karish. Ahí va a jugar por el medio con Mónica. Ahí está llegando Nené al suelo de la haitiana y canta falta. Yo no vi la falta de Nené, pero la cantaron. Igualmente, tampoco la vi. Ahí la ves, Nené. Vamos a ver. La verdad, no, eso no es falta. No, ni arriba ni abajo la toca, simplemente. El contacto básico, normal, cuerpo a cuerpo. Se tira al piso buscando que la malicia. Que le canten la falta y lo logró. Se la ganó. Wow.
Bueno, eso, como tú dices, lo que hace es provoca coraje en las boricuas, y estas boricuas con coraje son peligrosas. Héctor, y lo que demuestra esto de estar, perdiendo tiempo de pronto a la selección de Haití, es que está sintiendo a la selección de Puerto Rico que le está llegando. Y aquí va a haber tarjeta. Tuvo fuerte ese golpe y deteniendo un contraataque. Definitivo, fuerte la entrada, muy fuerte. Oh, muchachos, Claro eso es tarjeta. sí. Definitivamente es tarjeta, porque estamos viendo que ni siquiera está yendo a la pelota, porque ya la pelota la domina Karina. Ojo, nuestros comentarios y análisis son de parte de Telemundo.2, no de la Federación de Fútbol. Que conste. No queremos poner el problema a la federación, esto es acá nosotros. Acá dicho. Definitivo, sí. Nos hacemos responsables de los comentarios. Exacto, ese es el disclaimer. Adriana Font buscando a Carish. Si deja a Carish ahora para el centro, pero llega rápidamente ahí la jugadora Yuri, la número 9 de Haití. Carish en esa banda, centrando, es sumamente certera, pero no la han dejado. Aquí viene. Largo la pegada, estaba esperando ahí al piquete. Cristina Roque. Melchi fue la que le pegó de Haití. Bien ubicada nuestra número 1 ahí. En ese golpe igual teníamos superioridad defensiva ahí, por eso la jugadora número 16, Dumonoy, prefiere pegarle desde 3/4 de cancha. Y esas jugadas a veces se ven fáciles, pero confunden a los porteros cuando le pegan hacia distancia, porque no esperan esa pegada. Y sobre todo porque van corriendo de espalda. Sí. Ahí busca cambiársela, está bien la defensa de Puerto Rico de parte de Johnson contra Roselyn, la número 11, que fue la que entró de sustituta. Cierra Diana Font con Carish. Importante esa doble marca y salimos dominando a ras de piso. En el área, peligro. Esto aquí no me gusta, sácala. Si aquí recupera Haití el peligro. Ahí están las haitianas de frente. Va a pegar, se va por el piso, el taquito, pero está la defensa ahí de Kelly Johnson, un taquito ahí de parte de Haití que hubiese complicado, pero Kelly Johnson salvó. Puerto Rico al ataque, recupera Haití, está la barrida de parte de Nene otra vez. Magistral Zaragoza, Calicho. Nene, sinceramente Zaragoza de las mejores de este encuentro. Impresionante. Y el recorrido de Karina no ha parado. Está la portera haitiana poniendo presión Puerto Rico, porque si no se echan todo su tiempo. Mire qué tan importante es esa presión de Karina Socarrá llegando hasta donde la portera, que la obliga a hacer ese pase equivocado al lateral derecho y a ganar ese saque lateral para nuestra selección. Tenemos doble cambio, Héctor. Tanto para la selección de Haití sale la jugadora número 9, ingresa la jugadora número 7. Sale Shirley e ingresa de Cheva Luis. Luis es una de las que juega en Francia. Me estuvo raro que no estuviese en el cuadro abridor. Así que una sustituta de mucha presencia, de mucho peligro. Viene con piernas y pulmones frescos. Y tenemos para nuestra selección, ingresa la número 19, Liliana Graves. Y me perdí quién salió ahí. Sí, no vi quién salió, pero Lily Graves es defensa. Juega defensa central y lateral ambas. De hecho, el sábado Lily Graves entró de defensa lateral. Sí, vamos a ver cómo la colocan hoy aquí. Puerto Rico al ataque. Ahí está, en la distancia, Ángela. De nuevo otra falta que pita el árbitro central. Y la fanaticada no muy de acuerdo. Así que ven ahora en cancha a Lily Graves, número 19. Si vemos el jalón de la jugadora Ángela Díaz, pero primero entiendo que hay una mano de la jugadora de la selección de Haití. Al toque la bola al lateral, saque de banda. La ejecución defensiva de Laura Suárez, rompiendo la secuencia de las haitianas. Saque de manos para Haití en el minuto 74. Ya una vez comienzan a correr los segundos, se considera el siguiente minuto para efectos de llevar cuál de los goles y las tarjetas, las sustituciones. Así que estamos en el 74. Ahí está Haití, buscan virarse, se vira.
Está la marca de Puerto Rico, la deja atrás, va entrando el ataque, se va por la derecha, por el piso, y no le pudo llegar a tiempo el atacante de número 11 del equipo de Haití. Rosalind, para fortuna de Puerto Rico, tenían 3 en el área las haitianas. Ahí está el despeje de Puerto Rico, la amenaza más seria que ha hecho Haití en esta segunda mitad. Ha tenido en estos minutos de las mejores jugadas en este segundo tiempo, también entendiendo de que son 74 minutos y con un día solamente de recuperación de nuestra selección de Puerto Rico, que dependiendo del resultado como quede, que esperamos ganarlo, dependiendo como quede, ha sido un gran trabajo físico que hemos tenido en nuestra selección, Héctor. Bueno, y ahora me da pena, porque uno no sabe ya si es de verdad o si es show. Porque si es golpe, pues es golpe y duele. Pero como hemos visto un poco de teatro por aquello de pensar que corre el reloj y el score se queda igual. Correcto. Ya todo es sospechoso de parte de los azules. Esperemos que se recupere bien la chica. Pues sí, parece que están pidiendo cambio, o sea que sí, parece que es un poco fuerte la falta de la chica, y viene y habla con sus compañeras de la selección. Se acerca la jugadora número 17, Mikerly Félix, y la jugadora número 11, Rosalind. Así que vamos a ver si parece que saldrá en camilla, y si las compañeras ya piden la sustitución. Y hay que tener ojo al pillo, hay que tener mucho cuidado con la número 7 del equipo de Haití, Luis. Lo que se ve es como un calambre que le da, porque vemos que le estiran la pierna a la chica, o un tirón. No, sí, parece sí fue fuerte lo de la chica, así que sí es entendible lo de la jugadora número 3, Rudney Maturín, que abandona la cancha. Y por eso no podemos tampoco prejuzgar. Correcto. Hay que ver el desfile de prueba primero. Y definitivamente que en el deporte no queremos que ninguna de las chicas ninguna de las dos selecciones de las chicas se haga daño. Y les indicaba que la número 7, que la ven ahí, de las azules, del equipo de Haití, cuidado con ella, porque jugadora con experiencia en Francia, ha sido mayormente titular en este equipo, hoy entró de sustituta, o sea, tiene el talento y es la jugadora más fresca en cancha ahora mismo. Ojo con ella. Zaragoza vemos cómo cubre de bien esa pelota. Nuevamente Zaragoza. Adriana Font, lateral derecho, como lo juega con el Colegio de Mayagüez. Ahí se conecta con la número 15, Kelly Johnson. Ahí está Karina, pero pierde Puerto Rico. Recupera Haití en el mediocampo. Ahora Puerto Rico, que está en zona de ataque. Vamos a ver si llega a tiempo. La portera antes que Cariche Rivera era la que iba por Puerto Rico al ataque. Muy bien filtrando esa pelota nuestra jugadora número 10, Laura Suárez. Pero bueno, Karina no alcanza a llegar ahí a esa jugada un poco larga, y las defensoras de Haití pidiendo el fuera de lugar. No existió, y muy buena jugada para la selección. Buena amenaza de Puerto Rico ahí, con esa combinación filtrada de Laura con Cariche. Bola de Haití. De nuevo vemos esa buena marcación ahí de la jugadora número 2, Adriana Font. Las dos número 7 que han entrado de sustitutas con mucho protagonismo en esta segunda mitad. Cariche Rivera para Puerto Rico y Luis para Haití. Ahí están las haitianas buscando colocarse. Pega de lateral derecho, pero allí no hay azules. Ahí está Puerto Rico. Ángela. El empujón va al piso. Ángela se encarga de que sean las dos las que vayan para el piso. La bola sigue en juego. Saque de bate. Si me voy yo, te vas tú conmigo. Y más ahí. Sí, imagínate, en el área, imagínate tú. No, solo no te vas a quedar. Mejor que me saquen tarjeta. Mira, fue Ángela para el piso. Y tú vas al piso también. Para que conozca la grama del Luriel. Lo que iba a dejar la zona de peligro. No, ahí no, ahí definitivamente tenía que agarrarla de donde fuera. Chacho, hasta de los gavetas. Hasta de los gavetas había que agarrarla ahí. Miren a Nené Zaragoza, qué juegazo se ha tirado. Qué estamina tienen estas chicas. Estar aquí jugando como están jugando, con esta intensidad, con apenas un día de descanso, es admirable. Y contra Haití. Y sobre todo la selección que tenemos al frente. Exacto. Héctor, que es muy importante. Es la selección de Haití con la que estamos jugando, y se viene
Puerto Rico. Ya estábamos ahí en buena ventaja numérica, se desperdició. Se entrega a Haití. A Diana Font salvando. Ahí está Marcela, cuidado Marcela, cuidado Marcela. Ahí está la 7, te dije, cuidado con esa 7, con Luis, peligrosa. Sácamela de ahí. Yo no quiero ver la 7 ahí. Y menos de frente. La 7 de Haití y Karina al piso. Karina luchando esos balones ahí en mitad de cancha. Mete pierna fuerte y se lleva la falta a favor. El gesto deportivo ahí de Melchi, la número 16. Muy elegante. Dándole la mano a Karina. Héctor, lo vemos ahí con garra, cómo cubre esa pelota. Prefiere llevarse el golpecito ahí antes de dejarse quitar la pelota. Y Melchi reconoce, le da la mano y la levanta. Ahí vemos a la 19, Lily Graves. Puerto Rico, cabeceo de Haití. Ahí está la número 11, conectando con Luis. Quita Laura Suárez, buscando a quién pasar Laura. Se va por la derecha con Karish. Ahí va Karish y la dejan. Acomoda, pero por lo menos logró el saque de banda. Oye, reclamando la mano allí, pero el árbitro central entiende que es involuntaria. Haití hizo un gran scouting de Puerto Rico. Tienen marcada a Karish, no la dejan, no le dan libertades por esa banda derecha, ese extremo. Minuto 80, Héctor. Nos quedan 10 minuticos para empatar este encuentro. Ahí hubo rostro, barbilla, nariz, de todo menos mano. Con Laura Suárez. Está Laura y ven a decir Lily Graves. A Diana Font va a sacar de manos. A Dianita Font. Está Juan Carlos Parra animando a sus chicas. Trata de virarse ahí. Laura. Atrasando con Lily Graves. Marcela Robinson. A jugarla por la izquierda con Nené. Desiste, cambia, la adelanta. Pero intercepta adelante el equipo de Haití. Anticipa a las haitianas. Y se la llevan a territorio ofensivo. Están en cancha de Puerto Rico. Luis con el toque. Ahí viene Luis. Con la número 11. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay infracción en la jugada. Primero ya pita el fuera de lugar. Levanta la mano el árbitro central del compromiso. La árbitro, la referee. Levanta la mano y peligro. Se viene, es lo que está jugando ahora mismo en estos minutos la selección de Haití. En salir jugando al contragolpe porque veíamos a todo el seleccionado de Haití replegado en su cancha. Offside Salvador. Para Puerto Rico. Posición adelantada salvadora. Y un poco ahí precipitado algunos pases de Puerto Rico, entregándole balones a las haitianas. Ahí al toque. Es en lo que tenemos que afinar, Héctor, en 3/4 de cancha. Afinar ese toque ahí a ras de piso que lo tuvimos muy bien en el primer tiempo. Y esta es la carrera y por ahí va Luis. Cuidado con Luis, te dije que es Luis. La barrida, cuidado con Luis. Cristina Roque, no, Cristina Roque llegó y salvó. Esa Luis es peligrosa, sácamela de ahí. Héctor, importante esa concentración que tiene Cristina Roque, porque cuando ve que le hace el enganche a la jugadora 7 del seleccionado de Haití, que muy bien mencionado jugadora, muy excelente jugadora, engancha, pero mira la concentración, rápidamente sale a cubrir la pelota nuestra guardameta, nuestra número 1, Cristina Roque. Sí, llegaba por ahí Marcela Robinson, cualquier emergencia atrás, pero el desmarque que tiene, la habilidad de Luis es impresionante y tiene piernas frescas. Llegó ahorita del banco. Vemos cómo aguanta la pelota ahí la portera de la selección de Haití. No, si la dejan sacar el celular también y se pone a usar WhatsApp. Se tira un selfie y entonces patea. En el 83. Por aquí es que viene el gol. Ahí estamos, lo mencionado, ya estamos en el minuto. Vamos. Llegando al 83. Sí, véralo. Al piso Karish. Sí, tiro libre para Puerto Rico. Vamos rapidito. Héctor, en 2 o 3 jugadas he visto el árbitro central un poco benevolente porque estas jugaditas deberían ya de ser para tarjeta. Tarjeta, estoy contigo. Hace rato. Sí. Y si le permite a una, tiene que permitirle a la otra. Correcto. Y sobre todo es importante estos avances que estamos teniendo y los está parando la selección de Haití con entradas muy fuertes. Al área, Puerto Rico al ataque. Va por el piso, están las azules, están las boricuas, despeja Haití. Por allá va buscando Puerto Rico. Nené.
Zaragoza, 1 contra 1, le salen 2, se la llevan las haitianas, cruzando territorio, cancha de boricuas. Ahí estaba la número 17, Mónica Ríos. A Diana Font. Se le va Melchi, esa es Melchi, que también es peligrosa, buscando el remate, Melchi. Gol de Melchi, gol, 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 gol. Melchi le da a Haití ventaja de 2-1 y le dijo a esa portera, guárdame eso ahí. Una jugada que empieza a mitad de cancha, Héctor, con una, digamos así, transportó un poquito de más la jugadora Zaragoza número 3, que ha estado excelente, pero en esta jugadita ahí transportó un poco de más, le quitan la pelota a mitad de la cancha y se viene esta jugadora número 16 de Haití, Melchi, que se acomoda muy bien en el área, se perfila y le pega fuerte, fuerte, un balón muy difícil para llegar de nuestra portera Cristina Roque y lleva la ventaja a la selección de Haití. Al segundo palo, en medio del tráfico, sucio, difícil. Ahí está, Melchi, se la cambia, se saca la defensa. Y ahí no tanto, en la toma de ahorita, que es la que se ve detrás, de la cámara detrás de la portería, se aprecia la distancia entre ambos palos y donde era que estaba colocada Cristina. O sea que por más que se tirara, hubiese sido imposible. Porque aquí dice, Dios, mira, la portería no se tiró. Sí. Y viendo ahí la repetición, lo que recibe es doble marca esta jugadora. Se viene Haití. Bueno, Puerto Rico en cancha de Haití. Karina buscando la jugada, va al piso. La dejan correr Laura Suárez. Se conecta Laura Suárez. Aquí en el ataque de Puerto Rico. Despeja la portera. No hay remate que valga. Se intentó, pero la portera salvó. Qué bien se mete por esta banda nuestra jugadora. Faltó que hubiera llegado alguna jugadora de nuestra selección para ese rebote de la portera. Y nada menos que Nené Zaragoza, que por poco se apunta ahí el gol. ¿Qué no ha hecho Nené hoy? Excelente, excelente Nené Zaragoza. Defensa lateral en llegada completa de cancha a cancha. En el minuto 86, 2-1 dominando Haití. Puerto Rico necesita 2 goles. El empate no es suficiente. Sucio, difícil, pero no imposible. Usted ve el reloj, pero aquí van a añadir por lo menos, me imagino yo, unos 4 minutos. Fácil, 5 minutos le diría Héctor. 5 minutos fácil, porque lo que ha perdido en tiempo la portera, y bueno, la lesión que vimos real de la jugadora de Haití, pero más la portera que entendemos que es la que más ha perdido tiempo, debería de tener por lo menos 5 minutos de reposición. Voy a tener que hablar mañana con la amiga mía que me lee las cartas del tarot, porque yo te dije que entraba un gol en el 80 y pico, pero no te especifiqué de qué equipo era. Fui al contrario, sí, fui al contrario. Seguramente leyó la carta al revés. Sí. O que te devuelva el dinero, sí, o que si te da un rifón. Yo te dije que entraba un gol en el 83, no te dije de cuál equipo. 86, y lo que añadan en el compensatorio. Toda la calma ahora a las haitianas, no, si hasta los gavetes se le sueltan ahora. Héctor, pero como quiera te digo, es de admirar. Se le suelta y viene el reclamo, venía el reclamo del árbitro central. Sí. A que dejara de botar tiempo. Lo que te comentaba Héctor, definitivamente es admirable lo que ha hecho nuestra selección, enfrentando hoy a la selección de Haití después de venir de un partido contra Surinam y solamente con un día de descanso. Sí, ha lucido muy bien. Un error aquí, un error allá, pero en fin, se han visto que ha dejado corazón, piel, agallas y alma en esta cancha. Totalmente de acuerdo, Héctor. Y todavía hay oportunidad cuando hay cambio. Tenemos que va a ingresar la jugadora número 20, Isnada Lebrun. Con el número 20 y con el número 11 abandona la cancha Roselyn. Ahora cambia la número 17. Mikerly Félix, que cuando entiende que el cambio es por ella y se arroja al piso y le duele todo ya, Héctor. Le salen los dolores de donde no los tenía, mira. Sí, pero esa joven número 17 fue la autora del primer gol al minuto 13, Saint Félix, otra de las que juega en la Liga de Francia. Se repito, son 3 jugando en Francia y 5 en Canadá, del equipo de Haití. Y varias de ellas, las jovencitas, estuvieron en el Mundial Sub-20. Es un equipo de nivel. Y Puerto Rico a un gol del empate. A 2 minutos, Héctor, de finalizar el tiempo reglamentario y nos vamos a lo que disponga de tiempo extra.
Bueno, y a ver cuánta estamina le quedan a estas chicas para provocar 1 o 2 goles en la postrimería del partido. Ribe TV, si quieres disfrutar del buen fútbol aquí en San Juan, Puerto Rico, tienes Ribe TV en las diferentes plataformas, tanto en Facebook como en Instagram y YouTube. Ribe TV, porque Puerto Rico tiene fútbol. Y Puerto Rico tiene fútbol. En estos momentos ataca el equipo de Haití con Melchi. Buen despeje de parte de las boricuas en zona de defensa. Están en cancha de Puerto Rico. Recupera Haití con Melchi. Ahí va Melchi. Esa es Mondesir. Con Luis, la número 7, que es peligrosa. El centro desvía Puerto Rico. Le queda ahí Haití. Ahí viene para portería. Bien colocada Cristina Roque. De nuevo Cristina Roque ahí muy bien ubicada. Le pega fuerte. Pero ahí en un tiempo coge la pelota nuestra portera. Y a veces vemos que parece que fuese 12 contra 11 Haití, llegando a todo. Ahí viene Melchi, Melchi otra vez, 1 contra 1 con la Cristina Roque. Melchi, Cristina despeja, tremenda tajada de Cristina Roque. Eso hubiese sido fatal. Y lo evitó. Se lo quería hacer de palomita Héctor, pero muy concentrada, muy bien la portera. No se regala y muy bien ahí se queda con la pelota. Tremenda concentración y seguridad de Cristina Roque en esa salvada 1 contra 1 contra quien le hizo el gol precisamente Melchi hace unos 5 minutos. Melchi. Ahí vemos cómo transporta la pelota, no se le regala, no se tira, se la quería tirar de palomita por encima y muy bien, muy concentrada de la portera. Se lleva la pelota. Y añaden 5 minutos, ahí está. Usted lo dijo, que iban a ser 5, Caliche. ¿No tienes el número de la loto también? De la loto, bueno, tengo 1, el 5 solamente, nos falta todavía el resto. Ay, mira. Debe ser una cosa, esa tajada de Cristina Roque fue enorme, porque yo te diría que de cada 10 jugadas como esa, 8 son gol. En ese 1 contra 1, así tan cerca ya del arco. Viene Puerto Rico con el córner, se fueron por abajo Terrero. Ahí está Puerto Rico intentando Laura Suárez, va al piso, sigue la jugada, a cabecear está allí Karina. Se mete la portera. Vamos a ver, No, primero pita la falta de la delantera, de nuestra delantera Karina Socarrás. Amenazó Puerto Rico primero con Laura Suárez y luego con Karina Socarrás. Ahí está Laura, con 3 encima. Al cabeceo, ahí Karina. Mira eso. Por 2 centímetros, no es gol. Ahí entendemos que ahí ya había pitado la falta de la entrada de Karina Socarrás. Se equivoca ahí en la salida de la portera. Duro había que pegarle, está bien, había que pegarle duro ahí. Tratando de sorprender Kelly Johnson, que le pega durísimo, pero demasiado alto. Tenía encima la defensa, no había mucho para inventar. Y si te fijas, Kelly Johnson comenzó de defensa central y está ahora en el medio campo, participando en el ataque. En el ataque ya en estos últimos minutos, buscando el poder concretar el empate. Oye, yo percibo algo, Caliche. Cuando entró ese gol al 83, ese segundo gol de Haití, como que se cayó Puerto Rico, las veo desmoralizadas. Es un gol, es demasiado fuerte. Aparte, como te digo, el desgaste físico que han tenido en estos 2 encuentros que no han sido fácil, y sobre todo con Haití, ya empieza a cobrar factura en estos minutos. Así que la combinación de fatiga física y también frustración emocional, ese gol fue como una puñalada. Pero Héctor, definitivamente lo recalco, una selección, me gusta mucho lo que vi de nuestra selección, sobre todo en la primera parte e inicios de la segunda parte. Y se viene Haití, Héctor. Sí, viene Haití ahí con Luis, se la cambia Luis, intenta gol, ahí está Cristina Roque desviando, tratando de evitar el córner, Cristina recupera. Puerto Rico al ataque en el minuto 93, se está acabando el reloj y el juego. Por lo menos que entre uno y pues un empate se ve más lindo, aunque sea el mismo resultado. Correcto. Vamos a cantar uno más. Pero en nada desluce este resultado de nuestra selección de Puerto Rico contra sabíamos, una muy buena selección de Haití. Ahí cuando venía Mondesir al ataque, Cristina despeja. Y como de pronto en comentarios que uno escuchaba, lo que se comentaba y se hablaba era que íbamos a recibir una goleada de Haití, y no fue así. No, para nada. Definitivamente es
lo que admiro de nuestra jugada. Yo suscribo 100% de lo que usted ha dicho aquí. Estoy más que orgulloso de la labor de las boricuas. Amerita darle seguimiento a este equipo, más participación, mucho más amistosos, para que sea y siga subiendo como potencia por lo menos regional en la CFU, luego la CONCACAF, luego la FIFA, todo por etapas. Definitivo. Y esto sigue aportando al crecimiento de todas estas chicas. Y ahora mismo hemos visto aquí jugadoras de escuela superior para Puerto Rico, cuando ahí trataban de amenazar el despeje a Haití, con Lily Graves de escuela superior, Cristina Roque de escuela superior, Carish Rivera igualmente, muchas que están en la universidad. Aquí la edad promedio debe ser, yo diría, como 22 años. Son jugadoras muy jóvenes en general. Ahí está la número 10, Mondesir, Cristina Roque Vita. Ha sido clave Cristina Roque, particularmente en esta segunda mitad. En estos últimos 15 minutos que se nos ha venido Haití con 3, 4 jugadas que fácilmente hubieran podido haber sido de gol. Y nuestra Cristina Roque muy bien ahí cubriendo los 3 palos. Cristina auxiliando a Laura Suárez, la pierna derecha. Lo que habíamos hablado, Héctor, y sobre todo Laura Suárez, que ha sido tan participativa ahí en ese medio campo, recuperando balones tanto en el encuentro contra Surinam y igualmente hoy con la selección de Haití. Ahí vemos ya el reflejo en sus piernas. Y lo duro que juega Laura. Siempre tiene mucho recorrido en los partidos. El aplauso para Laura, seguro. Definitivo, por su gran trabajo, por su gran sacrificio, Héctor, y se cumplen los 95 minutos, 95 de tiempo adicional. Y mira a Karina haciendo el trabajo de los paramédicos. Hasta eso hace Karina. Ay, Dios mío, qué chica ejemplar. Karina con un corazón grande, ella, hasta que no suene el pitazo, para ella no acaba el juego. Bueno, sigue aquí los segundos finales y se acabó.